todos ahí. Ya estamos poniendo atención. Ya vamos a Buenas tardes, comenzar. licenciada. Ok. Bueno. Buenas tardes, Lick. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Qué gusto volverles a ver. Qué gusto que estén conectados. Qué bueno que ya encendieron cámaras, que tienen el ánimo, ¿verdad, Karen Maca? Ya todos están contentos y con mucho ánimo. Entonces vamos a iniciar la clase del día de hoy, como les comentaba, para no aturdirlos con tanto contenido. El día de hoy vamos a hacer un repaso de lo que es el protocolo, desde el artículo 8 en adelante, las características de este, para que podamos obviamente entrar de lleno la próxima semana al tema del instrumento público. Por lo cual agradeceré que en esta clase el día de hoy vamos a tener la participación de todos, por lo cual desde ya comencemos a practicar para que vean cómo son las clases en cuanto en línea para participar tanto en presencial. Están entrando varios y no me deja de sonar, pero aquí andamos. Bueno, continuemos entonces. Principalmente necesito iniciar preguntando, porque hoy vamos a hacer, yo pregunto, ustedes me contestan. Por favor, tengan a la mano el código de notariado, si tienen el libro, enhorabuena, si tienen anotaciones, enhorabuena. Vamos a ir recordando los temas, ya que tuvieron un mes ahí descansando, entonces tenemos que recordarnos. Ok, y bueno, y ante todo tenemos que saber qué es el protocolo. Y yo quiero ver que alguien me diga qué es el protocolo según el código de notariado. Yo, licenciada, buenas tardes. Buenas tardes, Aida González, ¿cómo estás? Pues según el artículo 8 del Código de Notariado, el protocolo es la colección ordenada de escrituras matrices, ¿verdad? De las actas de protocolización, razones de legalización de firmas y documentos que el notario registre de conformidad con esta ley. Excelente, muchas gracias, Aida. Tal como tú lo has dicho, ahorita te doy el tiempo, Ana Cristina, tal como tú me lo has dicho, el protocolo es la colección ordenada, es decir, que dentro del protocolo debemos incluir ciertas características de documentos que van a conformar la colección ordenada, y dentro de esto está, por supuesto, las actas de protocolización, ¿verdad, Aida? Las razones de legalización de firma y de documentos, y todos aquellos documentos que, como conformidad con la ley, esté obligado al notario a llevar a cargo dentro del protocolo. El protocolo, como tú bien dices, viene a ser la colección porque inicia cada año, ya lo vimos con la apertura del protocolo, repasando, inicia con la primera escritura, finaliza con la última escritura que hemos realizado en el 2023, que vamos a seguir utilizando el año de ejemplo, y por supuesto tiene otras características que también lo complementa lo que es el índice, los atestados, los pagos de apertura de protocolo y también otras características que al finalizar debemos hacer una razón de cierre y por supuesto ya aprendimos a hacer lo que es un índice. En consecuencia de esto, es muy importante que repasemos el artículo 8, que es una definición muy exacta y correcta de lo que es el protocolo, pero también tenemos otras cuestiones y por favor, vamos a ver, Oscar Leonel, buenas noches. ¿Te recuerdas cuál es el costo de la apertura de protocolo? Oscar Leonel. ¿No? Bueno, abramos fila entonces. Según abriendo fila, Sandra Elizabeth Pirir, buenas noches. Buenas tardes, perdón. ¿No? Diego Alejandro Hernández. Perdón, licenciada, 50 quetzales. 50 quetzales. ¿Y cuál es el fundamento legal de esto, Diego Alejandro? Ahorita no lo tengo, pero tenía entendido que son 50 quetzales más 5 quetzales por un formulario, pero eso no está regulado en ley. Es el artículo 11 del Código de Notariado, licenciada. Gracias, Marcos. Así es, el artículo 11, Diego, nos establece que la apertura de protocolos se cancela cada año. Como tú dices, también hay un formulario que tiene un fundamento legal, pero tiene a través de una circular que es propia del Archivo General de Protocolos, el cual le da el costo a dicho formulario y por supuesto se puede cancelar desde el mes de diciembre
o el siguiente año que lo vamos a utilizar, y desde la fecha que pagamos lo que es la apertura del protocolo, estamos habilitados para poder utilizar nuestras hojas de papel sellado especial para protocolo. Es decir, desde ese momento usted puede realizar una escritura pública o algún documento que deba formar parte del protocolo. Bueno, otra forma más. ¿Cómo se abre el protocolo? Rubén Estuardo. Buenas noches. Rubén Estuardo, buenas noches. Tengo entendido que es por vía administrativa primero, después por vía legal. Cuando hablamos La vía administrativa. la vía administrativa son 50 quetzales. Y la vía legal es con el primer escrito. Rubén Estuardo, solo para tratar de entenderte y por tratar de reformular tu respuesta, porque te voy a ampliar ahí. ¿A qué te refieres cuando me dices de la vía administrativa? Como es un proceso administrativo, hay que pagar 50 quetzales para que a uno le den el protocolo y validar todo eso. Y después con el primer escrito ya se formula el protocolo. Ok, ahorita te vamos a ayudar, Rubén Estuardo, a complementar la idea que tienes. Me va a ayudar Jenny Argueta, que tiene la mano levantada. Jenny Argueta, por favor, ayúdame con la primer parte del artículo 12, el cual establece cómo se abre el protocolo. Entonces, por favor, Jenny. Muy bien. El protocolo se abre con el primer instrumento que el notario autorice, el que principiará en la primera línea del pliego inicial. Ahí estamos, Jenny. Eso es lo que tenemos marcado como apertura. Así es, pues tratando de ayudar a nuestro compañerito Rubén Estuardo, Jolón. Rubén, fíjate que el protocolo se abre con el primer instrumento que el notario autoriza y el cual obviamente, por supuesto, inicia en la primera hoja de papel protocolo. La acción de realizar el pago de la apertura protocolo que estábamos hablando con Diego anteriormente es una acción administrativa ante un órgano jurisdiccional que es administrativo. Pero esto no es la forma de aperturar el protocolo. El protocolo se apertura con el primer instrumento que el notario autoriza, el cual forma la primera hoja del protocolo. El acto de cancelar es un procedimiento administrativo que debemos cumplir, no así la apertura del protocolo. Ahora sí, Rubén, ¿te ayudamos ahí con la apertura? Sí, gracias. Ok, bueno. Sigamos viendo. Cuando hablamos de papel sellado especial para protocolo, hablamos sobre unas características que debe contener la hoja de papel sellado especial para protocolo. Por supuesto, dijimos de que entre el papel especial para protocolo tenemos que observar ciertas formalidades al momento de redactar el instrumento, que es lo que me interesa que vayamos a repasar el día de hoy. Por favor, Mónica Gabriela, buenas noches, gusto de conocerte, creo que es primera vez que estás en esta clase, ¿verdad? Buenas noches, licenciada. Sí, es primera vez. Ok, Mónica, ¿nos vas a ayudar por favor con el artículo 13? Fíjate que el artículo 13 normalmente nosotros lo leemos, explicamos cada uno de los incisos para poder tener una mejor comprensión de las características formales o intrínsecas de lo que es el registro notarial, por lo cual agradecería que lleves la lectura, te voy a ir interrumpiendo para seguir repasando estas características. Por favor. Está bien. Artículo 13. En el protocolo deben llenarse las formalidades siguientes. Primero, los instrumentos públicos se redactarán en español y se escribirán a máquina o a mano, de manera legible y sin abreviaturas. 2. Mónica, la primera pregunta va a ser para ti entonces. ¿Has visto en el papel, has visto que en el protocolo vienen documentos en inglés? ¿Has visto algún protocolo? Sí he visto protocolos, pero no me he fijado en eso, licenciada. Ok, bueno. Tal y como lo establece la Constitución Política de la República de Guatemala, el idioma oficial en Guatemala es el idioma español, por lo cual los notarios solo pueden redactar en idioma español. ¿Qué pasa para los nombres que vienen, ejemplo, de Dark? La empresa de Dark Sociedad Anónima. Este es un nombre el cual es autorizado a través de una patente, de un registro
por supuesto, en el registro general, registro mercantil general. Entonces, en consecuencia de esto, le da la autorización a que este sea un nombre, por lo cual, cuando estés redactando la parte de introducción y vayas a hacer la representación legal de un gerente general, representante o algo por ahí en el estilo, pero la empresa tenga un nombre en inglés, ¿qué es lo correcto? ¿Lo ponemos en inglés o español? En español. ¿Por qué? Acabo de decir por qué sí lo podemos poner en inglés. Luis Felipe Alvarado Sánchez, buenas noches, buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. Como es el nombre propio de la empresa, se tiene que quedar en el idioma que está escrito. Excelente, Luis Felipe. Mónica, que te acaba de comentar que en el momento de realizar la inscripción ante el registro mercantil, este tiene un nombre, por lo cual le autoriza para poder colocarse en idioma inglés, pero esto significa que todo el documento debe ser redactado en el idioma español, que es nuestro idioma oficial, pero las excepciones, por supuesto, van a ser cuando tenga algún documento que acredite que podamos utilizar ese nombre. Gracias. Ok, Mónica, sigamos con el segundo y ya pasamos a otra compañera a preguntarle, no te preocupes. Está bien. Número 2. Los instrumentos llevarán numeración cardinal y se escribirán uno a continuación de otro, por riguroso orden de fechas y dejando de instrumento a instrumento solo el espacio necesario para las firmas. Así es, Mónica. Ahora le vamos a preguntar a Christopher Fajardo, creo que estoy tratando de que... Sí. Christopher Fajardo, buenas noches. Buenas noches, licenciada. Un gusto saludarte. Sí, siguiendo con el tema y tratando de desglosar, Christopher, tú has visto que ahora en la actualidad las escrituras públicas se redactan en idioma español, pero se redactan normalmente y se imprimen en computadora, la decimos nosotros, pero una impresión. Entonces, si tú miras una a mano, ¿es válido? Pues creo que sí, es válido. ¿Por qué crees que sí? Porque según tengo entendido en el registro hay algunas que son datan de hace mucho tiempo y hay algunas que están, según tengo yo entendido. Ok, Christopher, era solo regresar al inciso que ya leímos. En el inciso primero establece y te da la facultad que los notarios podemos redactar a máquina o a mano, siempre y cuando sea de una manera legible. Así quieres hacer en Taki, en shorthand o letra de doctor, debes hacerlo de una manera legible. Entonces, sí se permite que redactemos de manera legible a mano, ¿ok? Inciso primero del artículo 13, inciso primero que estamos leyendo, Christopher, este es tu fundamento legal. Ahora con el siguiente inciso, el segundo, vamos a molestar a Edwin José Daniel, creo. Edwin José Daniel Zúñiga Rodríguez. Buenas tardes. Edwin, buenas noches. Cuando hablamos de los instrumentos, hablamos que estos deben contener ciertas características y dentro de esto está la numeración cardinal. ¿Me puedes dar algo breve qué entiendes por numeración cardinal? Yo te voy a proyectar algo. Dime. Sí, por numeración cardinal, los números, o sea, normales que empieza desde el 1, el instrumento al inicio, y que normalmente en números y letras está 1, por decirlo así, continúa lugar, fecha y los demás requisitos. Así es, Edwin. Tal y como tú lo estableces, debemos saber que cada escritura pública la identificamos con un número, la cual puede ser el número de letras, tal como tú lo acabas de decir, y todo se inicia como escritura, si tú quieres ponerlo, ¿verdad? Escritura pública número 1, y entre paréntesis encuentras el 1 también en números, ¿verdad? Entonces, pero también puedes poner número 1 o 1. Entonces, no importaría ahí. Entonces, por supuesto, la numeración cardinal es decir que va en consecuencia. La primera es el 1, la segunda es la 2. Vamos a ver más adelante el instrumento de las formas de cancelación. Y aunque la escritura número 2 esté cancelada, es la número 2, por lo cual la siguiente escritura sería, Edwin. La número 3. Ok, aunque esté cancelada, ¿verdad? Sí. Okay.
Ah, sí. Muy bien, Edwin, muy amable. Entonces vámonos al 3, por favor, Mónica. Número 3. El protocolo llevará foliación cardinal escrita en cifras. Ok. ¿Dónde se folea? Vamos a ver. ¿Alguien me puede decir dónde se folea? En la parte superior derecha de las hojas, licenciada. Ana Cristina, tienes la palabra. Buenas noches, así es. Ana Cristina, la foliación no establece la normativa en dónde se debe visualizar en la hoja. Normalmente nosotros lo hacemos en la esquina superior derecha porque es visible. Aquí ponemos el 1, vamos a poner aquí ejemplo, acá el 1, pero nadie te dice que no la puedas colocar en la esquina inferior derecha o aquí en medio, en el centro de la hoja, lado superior o inferior, no lo establece. Por costumbre y porque es más fácil visualizarlo, entendemos que la foliación es siempre acá, pero en cualquiera de los lados que se pueda hacer visible, que se cumpla con el requisito, es válido. Muchas gracias, Ana Cristina. Muy amable. Por favor, Mónica, el 4. Número 4. En el cuerpo del instrumento, las fechas, números o cantidades se expresarán con letras. En caso de discrepancia entre lo escrito en letras y cifras, se estará a lo expresado en letras. Ok. Vamos a ver. Manuel Antonio, mucho gusto de conocerte. Manuel Antonio Girón Vázquez, buenas noches. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciada. Un gusto conocerte, Manuel Antonio. Cuando estamos hablando del inciso 4, hablamos que en el cuerpo del instrumento. Quiero hacer una previa antes de explicar el inciso 4. ¿Me podrías decir, por favor, las partes de la escritura pública o del instrumento público? Es la introducción, Ajá. el cuerpo y el cierre. Excelente, estamos muy bien. Eso vamos a iniciar la próxima semana, entonces ya estás entendido en el tema. Excelente. Cuando hablamos en la parte del cuerpo se divide en diferentes cláusulas. Las vamos a ver, las voy a decir rápido. Las antecedentes, las disposiciones, la cláusula de saneamiento, la cláusula de aceptación, etc. Pero cuando estamos hablando del cuerpo, y si tú lees el inciso 4 y vas a la lectura junto con Mónica Gabriela, tú te puedes percatar que ahí dice en el cuerpo del instrumento, el cual es un error del legislador. Cuando hablamos del inciso 4, hablamos de el instrumento. Por favor, pongan mucho ojo en este tema, porque no es que solo en el cuerpo se deba redactar en letras, sino desde la primera línea, digamos en este momento, o la primera palabra del instrumento público, debemos redactar. Lo correcto hubiera sido que el legislador colocara todo el instrumento, ¿ya? En el inciso 4, si lo quieren colocar con lápiz, ahí hacerle una flechita, un corazoncito, un dibujito, una sonrisita, que nos haga recordarse. Entonces pongan todo, y obviamente van a entender que todo el instrumento en las fechas, números y cantidades se expresan en letras. Entonces ahora viene la pregunta, Manuel Antonio. Si yo vengo y coloco el documento personal de identificación en la parte introductoria de la escritura pública, yo coloco lo que es tiene 13 dígitos, 1661, 64,279, 0101, pero en números, y no lo coloqué en letras. ¿Lo debo entender? ¿Lo debo leer? ¿Debe formar parte de ese documento? Pues se puede poner únicamente en letras el número de identificación. Pero te has dado cuenta que en la parte introductoria normalmente siempre encontramos los números ahí. Sí, también. O sea, primero en letras y después entre paréntesis números. Entonces, ¿cuál debo entender? Porque imagínate que yo acabo de decirte un gran número. Según este inciso, si hay discrepancia entre lo que se escribió
así, bueno, se anotó así en letras y difiere de lo que está anotado en números, nos vamos a basar en lo que está en letras. Así es, Manuel Girón. Muchas gracias. Cuando se encuentra una discrepancia en cuanto a Licenciada, ejemplo, perdone, ¿perdón? perdone, ya que me dio la palabra, con respecto a que uno puede realizar el documento a mano, ¿hay algún problema si se realiza con letra de carta? Te voy a contestar yo en lo personal. Cuando uno va al histórico del registro de la propiedad y como decía nuestro compañero, y saca las impresiones y ve las escrituras, los testimonios que están registrados y ve las escrituras, yo quisiera tener esta letra en carta, pero no la tengo, ese diseño tan especial que dice uno, wow, qué letra tan bonita. Pero hay una letra que ni los doctores entienden. Entonces, sí vas a encontrar, por supuesto, letra en carta, pero si tu letra en carta es legible, es con el buen diseño de la ortografía para poder redactar, yo te diría que no hubiera ningún momento en cuanto que hagan la revisión y este documento debe ser inscrito, cuando hagan la documentación, hagan la revisión, se va a entender, pero tú tienes que siempre buscar la manera de ser lo más entendible, de ser lo más práctico y de ser lo más claro, porque ahorita vamos a ver algo que debe formar parte del cuerpo. ¿Por qué? Porque esto te va a ayudar a que tu cliente tenga la certeza, porque si hay discrepancia, vas a dejar a tu cliente en un problema, por lo cual tú eres el asesor, acuérdate de las funciones que ejercemos como notarios, asesorar, dar, moldear a la voluntad de las partes. Entonces, tú tienes que ver, yo puedo tener letra muy bonita, a mi criterio, pero probablemente no sea entendible. Entonces, yo te aconsejaría, mientras sea de manera legible, dale. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces tú ya contestaste todo documento en la Marjorie. Sí, perdón, disculpe, es que creo que no vio mi mano. Pero en eso hay como una pequeña discrepancia, porque referente a lo que hablábamos de temas, perdón, que no me mire muy bien, pero voy en el carro, ¿verdad? Entonces, referente a lo que hablábamos de temas de que si hay una empresa pues en inglés, ¿verdad? O pues nombres en inglés o lo que sea, supongamos en inglés no se puede escribir en letra de carta, o sea, en inglés no existe la letra de carta porque se utilizan muchas apóstrofes y demás. Entonces, hablando de ese tema, o sea, pues eso sería un poco redundante porque si escribimos en letra de carta, cuando escribamos, o sea, si es una misma escritura donde estamos escribiendo en letra de carta y hay un nombre en inglés, ¿qué se haría ahí? ¿Se pone en letra de molde o cómo sería? Bueno, si estás redactando en letra de carta un nombre, ejemplo, yo puse el ejemplo de Dark. Yo le haría la THE, el espacio y obviamente Dark, obviamente por la palabra hace la separación. Pero la letra de carta en ese nombre que es tan cortito es entendible. La T es una mayúscula y depende cómo esté autorizada por el registro mercantil para realizarla. Como tú dices, en inglés hay muchos apóstrofes. It's, ejemplo, y tiene el apóstrofe, nos vamos a ese ejemplo. Entonces, si fuera un it's ejemplo, yo le pondría IT, apóstrofe S. Entonces, quiera o no, buscaría la manera de que poder redactar mi documento de la manera más clara. Otra cosa que yo podría hacer que no es prohibido, podría abrir un tema de paréntesis, si quieres verlo así, para dejarlo más claro, pero obviamente la autorización de registro mercantil te va a dar el chance de poderlo poner tal y como está autorizado en el idioma que está autorizado. ¿Ok, Marjorie? Comprendo, muchas gracias, licenciada. Ok, bueno, entonces pasándonos al 5, por favor, Mónica Gabriela. Número 5. Los documentos que deben insertarse o las partes conducentes que se transcriban se copiarán textualmente.
Excelente. Ahí podríamos complementar, Marjorie, con el tema de que estábamos hablando de introducir nombres propios. Por ejemplo, todos manejamos, hay nombres que, vamos a usar el de Helen. Helen es con H, otros con J y tal vez otros con G. Entonces, cuando hablamos y transcribimos una parte de un documento dentro del protocolo, se transcribe tal y como está textualmente en el documento, aunque hubiera algún tipo de error. Ejemplo, a veces no colocan las comas o viene y colocan, qué sé yo, a través, junto, separado, con S, con Z, esos errores, aunque en el documento sepamos que es un error de forma, y cuando estamos transcribiendo dicha información, la trasladamos y tal y como está en ese documento, es decir, textualmente al documento que estamos redactando, que es de escritura pública. Almar Emanuel Cardona, buenas noches. Buenas noches, soy Elmar, pero mi pregunta iba a que, por ejemplo, como dice que los documentos deben de ser textualmente, es por eso que, por ejemplo, el DPI se coloca en números siempre y después en letras, ¿verdad? No, porque el DPI no lo estamos copiando de un instrumento, de otro instrumento para que forme parte de nuestro instrumento. En el DPI estamos identificando, estamos realizando la función de inmediación. Estamos frente a nuestro cliente y estamos identificando a este dentro del documento. Es decir, cuando lo estamos identificando, nosotros decimos, agarramos el documento de identificación, yo ya sé que yo debo colocarlo en letras, entonces coloco 1661 espacio, y si yo deseo como notario, para dejar una mejor claridad a mi documento, abro paréntesis y coloco el número, ¿cómo es? El número, el código único de identificación en número, para poder ser entendible hacia la persona que lo lea, pero yo debo asegurarme en letras. Elmar, así es, ¿va? Elmar. Así es, gracias. Ok, para servirte. Vámonos con el 6, Mónica Gabriela. Número 6. La numeración fiscal del papel sellado no podrá interrumpirse más que para la intercalación de documentos que se protocolen o en el caso de que el notario hubiera terminado la serie. Ok, aquí me va a ayudar mi ex alumno. Vamos a ver quién. Ay, Carla Ivette, ¿cómo estás? Carla Ivette Hernández, buenas noches. Buenas tardes, licenciada, pero no soy su exalumna, todavía soy su alumna. Sí, sí, es cierto, eres mi alumna, eres del anterior semestre, quiero referirme. Vamos a ver, Carla, ayúdame. Ayúdame, Carla. Entonces, cuando hablamos del inciso sexto, estamos hablando de la intercalación de documentos, es decir, hemos visto cómo se intercala y cuáles son las dos formas que podemos intercalar y obviamente interrumpir la numeración tanto material como fiscal. Vamos, Carla. Igual en el inciso sexto, no nos hemos movido de ahí. En el inciso sexto estamos hablando sobre la intercalación material y fiscal. Dentro de la intercalación fiscal y material que identificamos en el inciso sexto, nos referimos que podemos interrumpir de dos maneras. ¿Cuáles son las dos formas? Y Karen El semestre pasado hablamos, por ejemplo, de interrumpe la foliación del protocolo. Y como se debe registrar en el protocolo, se debe incorporar el acta de matrimonio, por eso es que hace esa interrupción, pero como es obligatorio hacerlo. Por disposición de la ley, sí, porque la ley me obliga al protocolo dicho documento, y entonces ese documento interrumpe la numeración de folio y la numeración que lleva las hojas de papel sellado especial para protocolo. Excelente. Carla, que hayas explicado con un ejemplo, así rápido comenzamos a entender que obviamente la ley nos dispone que debemos insertar un documento
para que este pueda servir o tenemos la obligación de protocolizarlo, realizar ciertos actos y en consecuencia de esto. ¿Está? Es cuando se realiza la adquisición de otro lote de hojas. Excelente. Esa es una de las formas en que se interrumpe el protocolo y también, como decía la compañera, cuando se insertan documentos que por disposición de la ley o también para que surtan efectos en Guatemala, como por ejemplo los provenientes del extranjero. Ok, muchas gracias, Karen. Así es como tú dijiste en el primer ejemplo, cuando hay una interrupción fiscal, es decir, cuando terminamos el lote. El lote tenemos cierta cantidad de hojas autorizadas, estamos trabajando por un ejemplo, la última hoja es 1.000.001 y entonces nuestro instrumento intentamos comprar más hojas, entonces, pero estamos todavía en el año 2023, que estamos utilizando ese año, recuérdense, necesitamos comprar otro lote, pero cuando vamos a comprar el lote no nos van a decir, ay, tú te quedaste en el 1.000.001, te vendo el 1.000.002, no te van a decir así, te van a dar el 10 millones y algo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Del 1.000.001 se vuelve 10 millones la siguiente hoja, según del papel sellado especial para protocolo. Esta interrupción, al colocar la otra hoja que hacemos acá para poder realizar nuestra escritura, es la interrupción fiscal y lo identificamos tal y como lo dice el inciso 6. Esas dos son las únicas formas en las que se interrumpe la intercalación en la documentos, es decir, la intercalación de documentos y cuando adquirimos otro lote. Muchas gracias a las dos. Araceli Melchor, buenas noches, dime. Licenciada, buenas noches, con una consulta. En el caso acá, cuando se interrumpe porque se termina el lote, no se hace ninguna aclaración de nada, simple y sencillamente se continúa con el siguiente lote que nos venden. Ok, ¿te recuerdas que vimos cuando vimos los atestados que estamos adelantito? ¿Te recuerdas que dijimos que cuando se compra un nuevo lote, obviamente SAT nos lo vende con identificado de tal hoja a tal hoja, y entonces ese formulario, ese código donde te autoriza la SAT ese nuevo lote, va a formar parte de tus atestados, tal y como lo tenemos en el artículo 17, pero no dentro del protocolo no hacemos ni una relación del 1.000.001 al 10 millones del número de las hojas, solo únicamente lo unimos, por eso es que se conoce como la interrupción fiscal. Gracias, licenciada. Para servirte, Marjorie, buenas noches. Sí, buenas noches, licenciada, lo siento. Yo tengo una duda, o sea, supongamos que este año, en el 2024, me quedaron 50 hojas del lote que compré el año pasado, o bueno, que compré. Cuentas mucho. Ya te estás pasando de cantidad. Te hablando de 5. Ok, si quedan 5 hojas, ¿verdad? Entonces, ¿esas hojas se podrían utilizar el siguiente año o todos los años se tiene que comprar un lote nuevo para poderlo utilizar? Excelente. Ahí te vamos adelante, te van a contestar los jovencitos que ya vimos, porque ya practicamos lo que es una razón de cierre. Ya vimos una razón de cierre y la razón de cierre, vamos a darte el ejemplo para que te quede claro, Marjorie. La razón de cierre, el último instrumento autorizado es el número 5 en la hoja 1.000.005. ¿Ya? Al llegar ahí, nos quedaron 5 hojas, ¿verdad, Marjorie? Para que se nos sea práctico. Nos dejaron 5 hojas. Pero el 31 de diciembre yo hice mi escritura número 5, realicé la razón de cierre, por lo cual mi protocolo ya forma parte, le agrego su índice, le hago sus atestados, tal y como la ley me establece en el 18, lo mando a empastar en el plazo que la ley me da, y en consecuencia de eso me quedan 5 hojas. Pero en 2024 tú aperturas protocolo, trámite administrativo, sí, estoy de acuerdo, aperturas protocolo, pero es decir, tú tienes el derecho a aperturar protocolo y vuelves a abrir protocolo 2024 y vas a quedarte en la hoja 1 de las 5 que te quedaron, porque hasta que te termine ese lote, puedes seguir con otro lote. Ahora sí. Comprendo, sí, muchas gracias, licenciada. Por eso es que la definición del artículo 8 es muy importante. ¿Por qué? Porque es la colección ordenada y ordenada en todo sentido, tanto en características para desarrollarlo como un ejemplo de las hojas. ¿Ok, Marjorie?
Sí, muchas gracias, licenciada. Sharon Argueta, buenas noches. ¿Cómo estás, Sharon? Buenas noches, Ligda. Bien, fíjese que me surgió una duda. Ya no tengo que volver a estudiar porque no me acuerdo y quisiera que me volviera a repetir la interrupción material. La fiscal, sí, pero la material que dijo ya me quedé así como... Va. Esta es mi hoja número 1, lo vamos a poner un marcador. Espérame, vamos a ver, aquí está. Va. Esta es mi... Ni cuántos números tiene para poner. Dame un segundito. Te voy a dar con ejemplo, así queda bien claro. Ay, miren ustedes, ni pinta mi marcador. Me regalan. Bueno, vamos a ver. Esta es tu hoja de papel protocolo. Es la millón. Esta es la que le sigue, la millón 1. Y va así, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Viene un documento del extranjero y esto me obliga a protocolizarlo para que pueda surtir efectos en Guatemala. Yo ya tengo lleno la millón 1 con mi escritura pública número 2 y debo insertar este documento acá, ¿sí? Documento que viene del extranjero, un documento con todas las formalidades que también vimos, el apostillado, comienzan a recordar el apostillado, la traducción, etc. Entonces, viene acá y yo necesito protocolizarlo. Y ya no tengo espacio en la millón, ya usé el anverso y el reverso. Entonces vengo, uso la millón 1 y protocolizo en el anverso. La protocolización la vamos a ver, que es darle vida a este documento para que pueda ser inscribible ante los registros. Esto es la interrupción material. Es insertar en el protocolo o en la colección ordenada, ¿ya? El documento que nos obliga. En consecuencia de esto estamos interrumpiendo. ¿Por qué? Porque este era folio 5 y este era el folio 6. Pero ahora el 6 va a ser el documento que viene del extranjero y el 7 va a ser la siguiente hoja de papel sellado especial para este protocolo. No tiene el orden de numeración, no tiene la numeración y tampoco tiene la foliación cardinal. Entonces, esa es la interrupción. Te traslada para allá los diferentes números. ¿Ahora sí, Sharon? Sí, ya recordé. Gracias, Lita. Gracias, Sharon. Ahí repasas porque esto ya lo vimos. Ok, continuemos, por favor. Mónica, regresemos contigo. 7, por favor. Y número 7. Los espacios en blanco que permitan intercalaciones se llenarán con una línea antes de que sea firmado el instrumento. Luis Fernando Carrillo, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, Lick, buenas noches. Qué gusto saludarte, Luis Fernando. Entonces nos vamos con el inciso 7. Con el inciso 7, cuando hablamos de los espacios en blanco que permitan intercalaciones, señalarán con una línea antes. ¿Me puedes explicar cómo? Sí. Ese no. El inciso 7, amigo, ¿verdad? Sí, por favor. Perdón, es que estaba haciendo una tarea y poniendo la atención a la vez, la verdad. Entonces, perdón. Lick, ahorita no, me perdí un poquito, la verdad. Vaya, vamos a pasar con otro compañero porque ya que necesitaba retomar tu atención porque ya tu vista estaba por otro lado. Entonces, por favor, vamos a pasarnos a Karina Noemí. Karina Noemí, buenas noches. Blusa verde, ¿cómo estás, Noemí? Hola, Lita, buenas noches. ¿Cómo te va, Karina? ¿Descansaste este mes? Muchísimo descanso, ¿verdad? Me asigné 3 pre y 1 de vacaciones, entonces tenía 4. Pero descansaron, yo sé que sí. Bueno, Karina, por favor, nos ayudas con el inciso 7. Linda, la verdad es que estoy perdida ahí.
No se escucha. Ok, vamos a darle en tiempo entonces a los que levantaron la mano. María de Los Ángeles Gutiérrez, buenas noches. Buenas noches, Lick, mucho gusto. Mucho gusto, María de Los Al Ángeles. inciso 7, yo siento que se llenan con guiones, ¿verdad? Para llenar esos espacios hasta antes de que sea firmado el instrumento. ¿Es así? Bueno, veamos, tratemos de ver ejemplo. Estamos con la escritura, estamos en la línea 20 y nos quedaron, ¿qué dice aquí? El cliente va a firmar, antes de firma, llenamos y nos quedamos en la línea 20, pero nos quedamos en medio. ¿Qué hago ahí? ¿Lleno? ¿Hasta dónde? Llenamos con guiones hasta el finalizar la línea, esa misma línea. ¿Y la 21? Es el espacio que nos queda para firmar. Excelente, muchas gracias, muy amable María de Los Ángeles. Muchas gracias, muy amable. Todo lo que comprende la firma, porque hay firmas pequeñas, ejemplo, mi firma es pequeña, pero hay personas que firman grande, entonces ahí debemos calcular el espacio de nuestro cliente. Ese ya es más tema de práctica, debemos calcular el espacio de nuestro cliente para obviamente no dejar ningún espacio en blanco que pueda ser utilizado o que pueda ser alterado en cualquier momento, ¿ok? ¿Estamos bien? Vamos a molestar entonces a alguien más, ando buscando. Henry Esteves, ¿cómo estás, Henry? ¿Tú sí descansaste, Henry? Licenciada, buenas tardes. No, me metí a 3 pre también. Ay, no, qué aplicados están todos ustedes, ¿no? Me sorprende. Gracias, licenciada. Henry Esteves, por favor, artículo 14. Ok, del artículo 14, ¿cree que se lo lea o que...? Sí, por favor, lo vamos a platicar. Serán nulas las adiciones entre reguladuras y testados, si no se salvan al final del documento y antes de las firmas. Las enmendaduras de palabras son prohibidas. Imagínense cuando yo estaba, les voy a contar esto, estaba yo calificando los exámenes finales. Estaba revisando índices y decía índice y la I estaba remarcada así con una enmendadura. ¿Es válido dentro del documento realizar una enmendadura de la palabra? Decir, era una A y la volvieron C, no sé ni cómo, pero, o la I la volvieron T. ¿Es correcto, Henry Vinicio? No, licenciada. Ok, no es correcto porque el artículo 14 nos establece que no podemos alterar nuestro documento. Lo que debemos hacer con la forma correcta cuando queremos realizar una enmendadura o queremos hacer algo, ¿qué se debe hacer, Henry? ¿Entre reguladuras o testados? Ah, bueno. ¿Y tú me podrías así como ahorita así de así un testado así rapidito? No, licenciada, ahorita no. Ok, va, solo voy a decir de manera general. Recuérdense que hay diferentes formas de realizar las adiciones y las entrerenglonaduras. Si estamos hablando de una adición, estamos hablando principalmente que se divide en dos. Cuando adicionamos y es en la primera línea de la primera hoja del papel protocolo. Es decir, la escritura número 1 del 2023, la línea 1, yo le puse número 2 y era número 1. Yo trazo una línea en la palabra 1, abro entre líneas y coloco 1, cierro y te estoy realizando una adición. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo se salva. Cuando estamos hablando que a Eric Estuardo, su nombre, yo coloqué en el parte introductoria Eric, pero se me olvidó la K, porque Eric, tu nombre es con CK. Entonces, cuando Eric, solo puse Eric con C y K, pero estamos en la parte introductoria de cualquier documento y estamos en la parte de tengo que adicionar la K, abro línea, coloco la K y cierro la línea. Ahí estamos.
Almendar, nos vamos al final de Kevin Antonio en este estudio. Kevin, queremos saber de qué estás platicando, Kevin, ¿con quién? Kevin Antonio. Bueno, sigamos, ya tomamos screenshot. Bueno, cuando estamos hablando en la última línea, hablábamos con tu compañerita anteriormente que nos quedamos en la línea 20 a la mitad. Y ahí dijimos, doy fe, punto, finalizó la escritura. Vamos a salvar todos los errores. Entonces vamos a poner la palabra testado, punto, la palabra incorrecta, punto, omítase, punto, entre líneas, la palabra correcta, punto, léase. No es lo mismo testar que adicionar. Vamos a verlo con parte práctica en el pizarrón para repasarles, pero por favor lean esto porque el anterior semestre nos tardamos una clase solo para el testado, entonces no puedo dedicar tanto tiempo. Entonces, por favor, lo vamos a ver ahí para ejemplos en clase, pero por favor comiencen a leer, adicionar, tanto en nombre, adicionar en primera línea, como testar una palabra incorrecta. ¿Ok? Vámonos rapidito al artículo 15, por favor, artículo 15 nos va a ayudar. Kevin está platicando, no nos puede ayudar. Kevin Antonio está platicando, está ocupado. Entonces nos vamos a ir con Luis Felipe Alvarado. Buenas noches, Luis Felipe Alvarado, ¿cómo estás? No. Andan tímidos. No, perdone. El artículo 15, ¿verdad, licenciada? Así, por favor, por favor. Dice, artículo 15, el índice del protocolo se extenderá en papel sellado del mismo valor del empleado en él y contendrá las columnas separadas. Inciso 1, el número de orden de instrumento. Inciso 2, el lugar y la fecha de su otorgamiento. Inciso 3, los nombres de los otorgantes. Inciso 4, el objeto del instrumento. Inciso 5, el folio en que principia. En el índice podrá usarse cifras y abreviaturas. Luis Felipe, ¿donde tú estás, está lloviendo? Sí, licenciada, está lloviendo bastante recio. Ah, ok. Te escuchamos entrecortado y a lo lejos. Ok, Luis Felipe, gracias, oíste, muy amable. Voy a seguir yo ahorita con la explicación, Luis Felipe, ¿ok? Bueno, en el índice, nosotros ya sabemos redactar un índice, ya lo llevamos a la práctica, ya practicamos, y es todo lo que son las vacaciones, ustedes realizaron un montón de índices ahí, repasaron los índices, porque ahora ya vas a decir, por favor, le hacen el índice a tal, y ya lo tenemos, pues por supuesto, no tengo problema con eso. Pero entonces, recuérdense que lo vamos a hacer índice 2023 del notario Javier Andrés Milián. Nos pasamos a la siguiente, la columna número 1, número de orden. Segunda columna, lugar y fecha. Tercera, nombre de los otorgantes. Cuarto, objeto. Y la quinta, como decía nuestro compañero, folio. Para rellenar cada una de las escrituras nos vamos entonces, número de orden, 1, porque es la escritura número 1. Lugar y fecha, se celebró en Guatemala el 15 de mayo. No necesito poner el año, porque en la parte de arriba se identifica que el índice es del año 2023. Nos vamos, nombres otorgantes. Ruth Yesenia Yantuch, Zaida González y como comprador Juan Sebastián Tejeda. Luego nos pasamos, objeto del instrumento, compra-venta. Folio 1. Recuérdense cuando hablábamos de los folios también, solo estoy recordando, hablamos del folio del lado anverso y del lado reverso, que hay dos formas de identificar, ¿ok? En el índice no nos vamos a dedicar tanto porque esto es más práctica que podamos platicar, pero por supuesto yo sé que ya practicaron. Cuando hablamos también del 16... Licenciada, disculpe. Licenciada, no sé si me escucha. Con respecto a lo del índice, usted no tendrá como algunos ejemplos o algo así, porque al menos
acá en su clase habemos varios compañeros que no recibimos curso con usted el semestre pasado. No te preocupes, como cuando sea presencial, yo tendré la dicha de ponerles trabajos y entonces cuando yo tengo trabajos, tus compañeros te van a ayudar a hacer el índice. Entonces, no te preocupes, vamos a hacer trabajos porque nosotros no trabajamos con material, nosotros trabajamos con lo que vemos en clase y con lo que vemos en pizarrón y lo que vamos trabajando en clase. Por lo cual es bien importante para nosotros asistir tanto a la presencial como a la virtual. Hacemos nosotros mismos, ¿ok? Claro. Entonces, Ari, pilas ahí para los grupos. Cuando entremos ahí, pilas ahí. Alguien que me quiera dar ahí copia, le dices tú y comenzamos a ver, ¿ok, Ari? Ya hice un spoiler de la otra semana, pero Ari, me hiciste hablar. Ok. Bueno, entonces, cuando hablamos del artículo 16, es un complemento de lo que es el artículo 15, que es lo que conlleva el índice. Y dice que el índice irá fechado y firmado por el notario. Obviamente está la parte de observaciones. Hay muchos que te cuento que mis alumnos se equivocaron en la parte de observaciones, me hicieron cierre. Se cierra el índice. Y me contaron una de vaqueros que no tenés idea, Aris. Pero en las observaciones solo se coloca la fecha, la firma del notario y cualquier observación que yo quiera realizar, sino automáticamente mis observaciones en la ciudad de Guatemala, redacté o realicé o desarrollé el protocolo del año 2023, el cual contiene 10 escrituras, me ponían, no era necesario, pero poníamos en la ciudad de Guatemala 31 de diciembre del 2024 y ya. ¿Ok? Entonces, eso lo vamos a repasar, así que no se preocupen los que se están incorporando, pero preocúpense en repasar, en leer, pero lo vamos a ver, ¿ok? Sebastián, 17. Con mucho gusto, licenciada. El notario agregará al final del tomo respectivo del protocolo los atestados referentes a los instrumentos que autorice, si no hubieran sido transcritos, y la constancia de pago a que refiere el artículo 11 de esta ley. Ok, entonces, Sebastián Tejeda, Sebas, como te conocemos. ¿Qué es el atestado? El atestado tendría que ser la constancia que nos genera al momento de nosotros generar el protocolo, ¿no? Exactamente, nosotros tenemos obligación según el artículo 37 de remitir al Archivo General de Protocolos lo que es el testimonio, que ahorita en este semestre lo vamos a redactar. Cuando tenemos la obligación de presentarlo, tenemos plazo. Cuando tenemos avisos trimestrales, tenemos plazo para presentarlo. Se genera una constancia y esta constancia se llama atestados, la cual forma parte del protocolo. ¿Qué otro más puede ser? La apertura de protocolo que acabamos de platicar, que necesitamos tener la apertura del año que vamos a autorizar los documentos para poder realizarlo. Segundo documento que podemos utilizar, el ejemplo que cuando hablamos de la intercalación, cuando hay una interrupción fiscal, ese documento que nos entrega la SAT forma parte del atestado. Todos los documentos que nos formen parte del atestado van dentro del protocolo. ¿Ok? Muchas gracias. Jorge Emilio, si vi tu mano, por favor, dime. Licenciada, buenas tardes. Solo con una consulta referente al índice, y disculpe que retroceda otra vez. Fíjese que hace poquito tuve la oportunidad de revisar un protocolo del año 2020, en el cual la notaria le realizó testimonio al índice y lo colocó al principio del protocolo. ¿Eso es correcto, licenciada? Perdón, ¿es pregunta? Claro, no te preocupes, este semestre vamos a ver los testimonios de tanto irregulares como regulares como irregulares, las hojuelas, y vamos a ver ahí dentro de los irregulares, y entre los irregulares está, por supuesto, realizar un testimonio. No hay un artículo que nos dé la obligación de realizar el testimonio del índice, pero en la práctica lo hacemos porque es una forma de resguardar el cumplimiento del índice también ante el Archivo General de Protocolo, porque tenemos que cumplir con el índice. Entonces vengo yo, redacto, hago mi testimonio de
de lo que es el índice, lo presento y cualquier emergencia, yo mañana no sé si estaré, va a la persona, al Archivo General de Protocolo, y es más práctico para mis clientes y para Archivo General de Protocolo visualizar mi protocolo para atrás a través de haber presentado yo el índice de protocolo del año. No hay obligación de plazo, no hay obligación de hacerlo, pero lo correcto es. Ahí viene del deber ser, no tiene que ser obligado para hacerlo, sino el deber. Siempre tienes que estar velando por el cuidado de tus clientes. Ok, gracias, Lick. Y lo otro que le había comentado, pues no hay ningún problema si se coloca al principio, ¿verdad? Yo le digo porque este protocolo justamente tenía el índice y el testimonio previo a empezar con las escrituras matrices. Ok, va. Es como un libro. A veces encuentras el índice en la parte al inicio, a veces lo encuentras al final. No marca o no establece en qué momento, en qué parte debe estar el índice, pero hay cosas que hacemos por costumbre. Los notarios normalmente cuando agarramos un protocolo, dice la ley que el protocolo se abre con la primera escritura, no dice que con el índice. Entonces, por costumbre, que no es claro, no está expresamente, nosotros al fin, y segundo, la fecha. El índice lo podemos hacer hasta el 31, porque no la podemos, es que no puede formar parte en la primera hoja, porque la primera hoja la hicimos el 5 de enero. Entonces, yo termino mis hojas y le hago su índice. ¿Sí? A veces es más costumbre, pero utilizando un poquito como la parte lógica de nuestro sistema de redacción notarialmente. ¿Sí? Yo te diría que tal vez no hay un artículo que te pueda fundamentar y decirte ahí debe ir, pero la lógica me dice, si yo lo hago el 31 de diciembre, ¿por qué lo voy a poner en la parte en la primera línea si esa es del 5 de enero? Y segundo, se abre con la primera hoja, la cual inicia en la primera línea. No tiene que ver nada más que la primera hoja. Yo le pongo una hojita blanca, pero pues para proteger mi hoja, pero de ahí, nada, ¿ok? Ok, gracias, Lida. Te dejo más en conciencia que en fundamento legal. Pero aprovechando, Jorge Emilio, ayúdanos con el artículo 18, por favor. Claro, Lick. Artículo 18. El notario mandará empastar el protocolo dentro de los 30 días siguientes a su cierre. Ok, ¿desde cuándo comenzamos a contar los 30 días? A partir del cierre del protocolo, licenciada, dependiendo si el notario cerró el protocolo 30 de diciembre, pues tendrá 30 días a partir del 30. Si cerró el 31, tendrá 30 días a partir del 31. ¿Y lo podemos cerrar el 30 de diciembre, Jorge Emilio? Lo podríamos cerrar en el transcurso del año, no hay una fecha establecida. Por ejemplo, si yo como notario en ejercicio de la profesión voy a partir del siguiente mes, voy a trabajar para el Estado, en el cual se me prohíbe expresamente litigar o ejercer como notario, pues yo puedo cerrar en la fecha que estamos hoy, que es 25 de julio del 2024, no habiendo ningún problema, y tendría 30 días a partir de la presente fecha para poder empastarlo. Creo que estoy en lo correcto, licenciada. Ok, estás 50% correcto. Lee, por favor, el artículo 12, en donde se quedó nuestra compañerita Jenny, la siguiente parte. Por favor. No recuerdo en dónde se quedó, pero si gusta. Bueno, creo que es el segundo párrafo. No tiene otro párrafo, solo tiene uno. Dale con el artículo 12, yo te digo. ¿Obligatoria? Nosotros decidimos. Obligatoria. Creo que es obligatorio cerrar el protocolo, sin embargo, después hay una excepción.
Ah, claro, pero entonces te voy a corregir la otra parte, no te habías equivocado. Sí tenemos fecha para cerrarlo. Y la Ok, fecha es ok. el 31 de diciembre. Esa es nuestra perfecto. obligatoria, nuestra regla general. Tú lo acabas de decir. La excepción es lo siguiente. Entonces, por favor, desde donde dice se cerrará, lee y vamos a finalizar el Antes y el notario dejará de cartular. La razón de cierre contendrá la fecha, el número de documentos públicos autorizados, razones de legalización de firmas y actas de protocolación, número de folios de que se compone, observaciones si las hubiere y la firma del notario. Excelente. Entonces, regla general, sí tenemos fechas. Todos los 31 de diciembre, usted a la par de su ponche y su tamal se pone a cerrar el protocolo el 31 de diciembre y realizamos la razón de cierre del protocolo, el cual en la parte del artículo, de este artículo que vamos a leer, la segunda parte, establece lo que debe contener. Ya hicimos cierre de protocolo, por lo cual todos ustedes ya saben hacer razón de cierre. Entonces, ¿qué pasa? Hay una excepción y la excepción es o antes si el notario dejare de cartular. Y ese o antes dejar de cartular viene al ejemplo que tú bien nos diste. Es si yo hoy 25 de julio digo, yo ya no quiero cartular porque esto de ser notario, estoy más en la cárcel que en la oficina. Entonces cierro protocolo y yo decidí cerrarlo. Yo lo cierro. Pero hay otras cuestiones, ¿por qué? El notario se va por más de un año fuera del país, toma un cargo público, tal y como lo vimos y como lo repasamos del artículo, vamos a ver, el artículo 5 de lo que es las excepciones que estamos viendo, tal y como tú lo dijiste, Jorge Emilio. Entonces, sí tenemos obligatoriedad, que es el artículo, es decir, el artículo 12 nos establece todos los 31, el 30 es cuando hay una excepción. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, sí, licenciada, gracias. Ok. ¿Alguien tiene una duda por ahí? Oscar Leonel, dime. Licenciada, con respecto al índice y lo del timbre fiscal de 50 centavos, también no Me estás mencionamos. hablando sobre, ya, fíjate que les dije a todos, examen final, quien me ponga el fundamento legal del timbre de 50 centavos, puntos extras. Como 2, 3 personas lo pusieron, y ahí ninguno, pero así es, el índice lleva timbres. Cuando estemos viendo también, pasando la parte de redacción de lo que es el índice del cierre, vamos a ver que es una de las características. Gracias. ¿Duda? ¿No? Bueno, si es así, es un gusto haber repasado un poquito de los temas de protocolo, porque el día martes estaremos viendo lo que es el tema del instrumento público. Iniciamos con el artículo 29, el cual tiene más otra, ya lo hemos visto, pero vamos a repasar. Es un gusto ver a todos, qué bonito que están aquí poniendo atención. Gracias a todos los que están aquí. Que tengan una buena noche, que descansen, los veo luego. Chao. Feliz noche, licenciada. Feliz noche.